Bueno, Yoli, pues hoy creo que tenemos un tema súper interesante del que Sí. hablar y aunque nos queda muy lejos, creo que es un referente importantísimo hablar de lo que está pasando en Suecia. ¿Qué has leído? ¿Qué sabes de esto? Sí, yo creo que en este tema de cómo nos estamos alejando de las pantallas, justo buscábamos información y veíamos que Suecia, ¿no? En este caso es como de los De los primeros primeros. países que digitalizó, ¿no? Los salones. Ajá. Y ahora, ¿no? Está cambiando todo y están dando un giro de, que 180 grados. sí, que creo que no es así, ¿verdad? Porque luego dicen que regresas al mismo lugar. ¿No? Bueno, pero un cambio totalmente radical porque ahora lo que están haciendo, en base a lo que hablaremos en los siguientes minutos, es que haya menos pantallas y mucho más libros, Exacto. ¿no? Lo que leíamos y la información que encontramos es que este cambio viene desde ellos lo han estado aplicando desde hace Sí. 2 años ya, pero en realidad es como el resultado de haber estado 15 años haciendo primero el cambio a la digitalización, ¿no? O sea, como que Exacto. todo este cambio en las escuelas con recursos digitales, con las computadoras, con los iPads, con todas las tabletas electrónicas que usaban como apoyo, pues tomó 15 años, ¿no? O sea, las investigaciones dicen que entre 2010 y 2025 Sí, sí. fue que esto fue pasando en las aulas y ahora como que Suecia toma un paso atrás y dice no, ¿no? Sí, no, no va por ahí. No por ahí ¿No? porque estamos viendo repercusiones de esto, que esa es la Exacto. parte importante. Que además creo que, o sea, en la conclusión a la que llevan, ¿no? O sea, esta digitalización excesiva, ¿no? Ujú. Es, lo que se dan cuenta es que realmente el ser humano está perdiendo habilidades. O Exacto. sea, yo creo que cuando esto se inicia, se creía que, bueno, iba a ser así La como panacea. maravilloso, ¿no? Ajá. Y por el contrario, yo creo que lo que van encontrando ellos es que las pantallas son un obstáculo, ¿no? Hablaremos de esto, ¿no? Pero un pensamiento mucho más profundo Ujú. y sobre todo creo que en áreas, específicamente en la concentración, Exacto. pues están viendo que tiene consecuencias importantísimas, Ujú. que perdimos cuando dejamos de lado el libro, ¿no? El En papel, papel. la actividad ojo-mano, que Claro, es fundamental. claro. Entonces, es interesante lo que está pasando en estos países. Pero también creo que tiene muchísima, como que es lógico, ¿no? O sea, a partir de estos 15 años es cuando podemos empezar a ver estos chavitos que hoy tienen Sí, 20, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los que tenían 20 hace 20 años, ¿no? O sea, ujú, ujú, ujú. creo que sí, estas cosas toman tiempo y nos vamos dando cuenta porque, pues estos, ¿no? La repercusión no es inmediata, no te das cuenta Claro, de estas cosas de un día para otro. O sea, tienen que ser estudios longitudinales en los que te des cuenta de los chavitos que hoy tienen 20, qué facultades perdieron contra los que a lo mejor tienen 30 o 35 en su desarrollo. así Y es. esta es la parte que me parece súper interesante, ¿no? Como todo el neurodesarrollo y las funciones que ahorita vamos a hablar que se han ido perdiendo. Así es. Ahora, creo que en un poco de contexto, que es bien importante, saber qué países Sí, ya están prohibiendo este tema, por ejemplo, de redes sociales en menores, exacto. justo porque se están dando cuenta de estas repercusiones, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos Australia, por ejemplo, ¿no? Que ha sido uno de los más radicales. Sí, Entonces, ahí la edad mínima ya pusieron 16 años, o sea, ni siquiera los 18, no, ¿no? no. Para que puedan acceder a una red social. Exacto, O pero sea, también no 14 o 13 o que no, no había, ¿no? O sí, sea, ellos sí, ya 16. sí. Y creo que es interesante también decir que hay multas Sí, sí, importantísimas. creo que esa es una diferencia con otros, ¿no? Ajá, o sea, no lo cumples y entonces vas a tener una multa importante por no verificar la veracidad de la información. O Así es. sea, y me parece interesante, ¿no? Digo, 16 no es que seas muy adulto, pero pues sí estás, ¿no? Más maduro que 12, 11 años con Sí. redes sociales. El otro es Reino Unido, ¿no? En donde ya también empezó a poner mucho más Mucho más restricciones para proteger a los menores como de contenido que no, pues sí, ya lo define como dañino, dañino. ¿no? Ujú. Porque yo creo que ahora, a mí, no sé por qué, pero hay como una tendencia o que me sale muchísimo todo este tema de Roblox, ¿no? Ajá. Y cómo realmente hay una serie de temas y de cosas que nos van ad hoc con un niño, Ujú, ¿no? Que ujú, tendría que saber. O ujú. sea, porque el juego es como que no lo deja ver tal cual, Claro. ¿no? Son cosas como escondidas, como... Ahorita hablaremos un poco más de eso. Pero bueno, Reino Unido es otro,
¿no? Importante. Exacto. Francia Ujú. también, ¿no? Que ha implementado esta que le llaman pausa digital, pues con leyes otra vez que obligan al consentimiento de los padres hasta los 15 años, cosa que me Sí. parece muy buena, porque también es que es interesante este sentido, ¿no? No podemos responsabilizar al adolescente. Tienes que responsabilizar, porque pues todavía no es No, pues al independiente. adulto, Tienes que ¿no? responsabilizar al adulto que esté a las vivas de sus chamacos, que cosa que me Totalmente. parece pues mínimamente necesaria. Pues como se hace con un menor de edad en un montón Exacto, de temas, exacto. ¿no? Nada más que faltaba que aquí nos diéramos cuenta que también teníamos que limitarlo. Exacto. Insisto, porque yo creo que cuando apareció fue como, ¡ah! ¡Qué emoción! ¿No? Sí, O sea, sí. todos accesamos a todo. Y no. Y no. O sea, lo que nos estamos dando cuenta es que no era así, Ujú. ¿no? Es O que no debería o ser no debería. así. Ajá. El otro es Estados Unidos, ¿no? Con Florida y otros estados. No son todos, eso es cierto. Ajá. No son todos. Pero bueno, que fue pionero en empezar a prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14, Ajá, ¿no? ajá. Y creo que hay algo bien importante que ellos mencionan, es que esto tiene que ver con que empiezan a observar una crisis importante de salud mental Sí, en los adolescentes. sí. O sea, dicen, ojo, o sea, aquí estamos empezando a ver cuestiones de alarma de depresión, ansiedad, ¿no? ¿Qué está pasando? Híjole, creo que tiene que ver con las redes sociales. Ujú, ¿no? ujú. Y justo lo platicaba ayer con mi hermana. Mi hermana es nutrióloga y me estaba contando que en su práctica clínica, pues ella tiene como 25 años haciendo eso. Y dice que durante como 14 años, los 14 años anteriores, había dejado de tener chavitos con trastornos de conducta alimentaria. O sea que veía Había dejado de tener. dejado. Ok. O sea que había muy pocos y era muy raro. Y que hoy en día otra vez están Sí. empezando. Entonces, justo ayer me lo decía y me decía, es tristísimo, porque de verdad veía otras cosas, ¿no? Veía enfermedades, veía, pero me decía, no veía esta enfermedad que es de salud mental también. Me dijo, durante 14 años. Me pareció súper interesante. Sí, muchísimo. Y ahorita vamos a hablar un poco por qué, Ajá. ¿no? Por dónde va que un adolescente empiece a tener esos problemas ahora, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y creo que una de las más importantes es justamente en cuanto al secuestro de la dopamina, ¿no? Lo que hay ya un montón de libros en el que se habla de esto, que el reforzamiento de las redes sociales que te hace mantenerte ahí provoca que estemos descargando dopamina constantemente y entonces necesitemos que cada vez nuestros estímulos sean más fuertes, más intensos para que podamos descargar esa dopamina. Sí. Y eso es grave. No, y además creo que es interesante cómo, o sea, distribuimos la información porque, o sea, hay 3 niveles de los que vamos a hablar, ¿no? En donde vemos que ya hay afectaciones. Claro. A nivel neurológico, que esto que dices, ¿no? Es bien importante. El otro, a nivel psicológico. Sí. Y el otro me parece que es a nivel social. A nivel social, ¿no? Sí. Y la Entonces, verdad es que todos este tipo de fenómenos impactan esas 3 áreas. Sí. ¿No? O sea, pero sí, por ejemplo, el de la dopamina lo dejaríamos ahí. Ahí, en el ¿no? neurológico. En el neurológico. Claro, o sea, claro. Que yo creo que todavía hay muchas personas que no les queda claro que esta cuestión de los colores, de que todo sea tan corto, de que es como un estímulo tras otro, y eso va teniendo repercusiones en el cerebro de un pequeñito, ¿no? Sí. Eso creo que es increíble, pero cierto. O sea, la corteza prefrontal, que aún no está desarrollada, crea una adicción química. Sí, ¿no? sí, Y ahorita la adicción está súper interesante. Y lo interesante y lo importante es que esta adicción desplaza otras actividades que son importantes en esa edad, ¿no? Desplaza el sueño, desplaza el estudio, desplaza el juego, desplaza el contacto social, que son fundamentales en ese momento de la vida. Sí, completamente. A mí una cosa que me impactó es esto del escaneo rápido, ¿no? Que Ajá. tendemos como... O sea, la consecuencia que tiene es la consolidación de la memoria a largo plazo, ¿no? Porque son estos... No más. Real, ajá. Pero entonces yo, o sea, creo que me pongo a pensar y digo, ¿cómo va a ser la vejez Ya. de estas personas? Porque si tú no trabajas la memoria a largo plazo, porque todo es como muy cortito y pasas y pues muchas veces yo, o sea, lo veo como veo a veces el celular y
ni siquiera terminas a veces de No. ver un reel ni de un minuto, No, ¿no? no, ya es O sea, aburrido. sí, Ya es ya no lento. pensemos en, o sea, cómo no va a afectar a la memoria a largo Por plazo. supuesto, Entonces, la adicción, lo que decías también está muy cañón, por ¿no? supuesto. Sí, sí, sí. Porque yo creo que yo alguna vez sí estuve trabajando con pues sí, era un adolescente, y de verdad que es impresionante ver lo que pasa. O sea, es que sí es un periodo, ay, se me fue la palabra, o sea, como cuando te quitan como la droga Ajá, o... ajá, no puede ser. Síguele y ahorita me acuerdo. Sí, o sea, un momento en que era un chavito que ya no podía dejar de ver las pantallas, ¿no? O Ujú, sea, le ujú. dedicaba varias horas al día. Y cuando la mamá lo empezó a limitar, de verdad yo lo que veía es que él experimentaba un síndrome de abstinencia. Eso. O sea, había una irritabilidad brutal, Ansiedad ¿no? brutal. Una pérdida de control, Sí, o sea, sí, como sí. de, ¿qué voy a hacer yo sin esto? ¿No? O sea, como si no Sí, pudiera, de verdad. sí. Y yo creo que sí, Y sí no genuinamente hay una puede. sensación que no pueden. Exactamente, Exacto. exactamente, porque sí es una adicción. Sí, Esta es la cosa, ¿no? sí, Y creo que otra de las cosas que es bien interesante es que que tiene que ver con eso, ¿no? Que esta gratificación instantánea impide que se fortalezcan las conexiones neuronales sí, que nos producen eventualmente la gratificación postergada, o sea, que aguantemos, ¿no? Que sí. aguantemos a obtener gratificación, como cuando haces una tarea y la terminas y Esto dices, es qué padre, tolerancia a la frustración. tolerancia a a la frustración. Entonces, sin esta habilidad no se desarrollan otras varias, que como podrían ser la planificación, la autorregulación, la tolerancia a la frustración, que Exacto. en esta vida nos frustramos todo el tiempo. Entonces, más vale que sepamos cómo hacerlo Sí, desde antes. desde antes. Y justo volviendo a lo que decíamos hace un momento, o sea, me encantó este juego de palabras, ¿no? Estos síntomas de retirada. O Ajá. sea, esta irritabilidad, ¿no? Ansiedad, mal humor. O sea, es impresionante cómo, o sea, desde chiquititos les puede pasar, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, creo que tenemos que hacernos conscientes de que además las pantallas realmente sí son como pues como un escape de alguna forma a la Claro, realidad. Y por entonces yo lo supuesto. que digo es, o sea, estos chavos, estos niños, estas niñas están aprendiendo a irse, ¿no? O sea, y claro, cuando vuelven, se frustran, Claro, claro. ¿no? Es como, no, esto no Esto tiene los está horrible. suficientes colores, Claro, ni está tan chido, ni, claro. o sea, mejor, ¿no? Bye. Ujú. Igual, de alguna forma, los adultos, ¿no? No, por O supuesto. O sea, sea, yo tengo varios consultantes que justamente el argumento es, pues sí, ¿no? O sea, lo uso porque me ayuda ya al final del día, ¿no? Como a tratar de borrar mi mente, a escapar un poco y, o sí, sea, y lo entiendo, pero también es esa consecuencia, ¿no? O sea, es la consecuencia, ok, pero si tú lo ves ya acostado en la cama con la luz apagada, pues no vas a dormir. Entonces, claro, es un círculo vicioso que tenemos que aprender a ponerle pausa. completamente. Completamente. Y a nivel psicológico, yo creo que también es un poco lo que hemos estado diciendo, ¿no? O sea, algo bien importante, creo, en los adolescentes, y yo hace poco, no sé si la has visto, pero bueno, siempre hago referencia a lo A que lo veo y que así, veo. pero hay una gran serie llamada Pubertad, es Ujú. una serie catalana, ¿no? Que tiene que ver con estos adolescentes y cómo ahora, digo, todos que fuimos adolescentes, sabemos que nuestros pares, pues es súper Sí, importante, porque sí, ahí te estás comparando, ¿no? Estás buscando aprobación, o sea, no es una etapa de tu vida en donde te interesen mucho tus padres, cero. ¿no? Pero te interesa muchísimo qué piensan los demás de ti. Y creo que esta serie, o sea, habla de cómo se vincula toda esta parte de las redes sociales, Mm, ¿no? Y de cómo se sabe algo a través de ellas y cómo puede afectar claro, además a un adolescente esto. Entonces, creo que lo que nos dicen es que las redes sociales, pues obviamente les dan ya un valor a los adolescentes, ¿no? claro, Dependiendo de cuántos likes, claro, ¿no? Y cuánta gente te sigue. Igual claro, y ni la conoces, ¿no? claro. Y ahí te vas, o sea, ahí empezamos con un concepto de autoestima, ¿no? Pero desde un lugar en el que además es irreal. Sí, ¿No? Entonces está todavía más complicado porque es gente que no conoces, que no conoce su contexto, que no sabe su historia, pero que tienen 1 millón de likes y entonces eso es maravilloso, ¿no? O
cuando a lo mejor sí son conocidos y sí es gente que está cerca de ti y todo, pero no te ponen Sí. like, entonces te sientes desaprobado, rechazado, y eso también es grave, ¿no? O sea, en el Totalmente. sentido de que vayamos como midiendo qué tan aceptados o qué tanto pertenecemos al grupo por los likes, está grueso, Pues sí, porque tú imagínate un chavito que, pues, que no que tenga no tiene muchos, muchos. Ajá, ¿no? O ajá, sea, y cómo es la forma de relacionarse, porque a lo mejor justamente no tiene la figura o la estética que se esperaría exacto, y entonces pues ya valiste, porque exacto, pues además todo como va con la imagen, pues ya, o sea, olvídate de que haya gente que te siga o exacto, que exacto. eso sí se me hace también súper grueso, ¿no? La otra que creo que es muy interesante es esta idea de la multitarea, La ¿no? multitarea. Que hemos hablado La famosa aquí, ajá, multitarea que famosamente hemos dicho que no existe. exacto, pero que además nos la vendieron como que estaba bien padre, Claro, ¿no? Hacer un montón de cosas al mismo tiempo. qué es lo Ujú. agradable y qué es lo aceptable y qué es lo deseable, ¿no? Exacto. Cuando Y ya en nos hemos ido dando realidad lo cuenta. que ahora nos dicen es, no es que hagas 1000 cosas a la vez, ¿no? Es que pasas de una cosa a otra, pero de manera como muy mecánica. Y sí, Ajá, yo creo que pues con mucha rapidez, ajá, ¿no? O sea, ajá. pensemos en alguien que va manejando con su celular. Sí, O sea, no es, o sea, sí, sí, van las dos cosas, pero realmente está atento, baja, ¿no? O sea, es como una tras otra de exacto, manera exacto. mecánica, lo cual yo creo que también y justamente así lo definen, ¿no? Como una fatiga Por cognitiva. Es un cerebro que supuesto, todo el tiempo está como por supuesto. en alerta, ¿no? Sí, y en algún otro capítulo lo hablamos del task switching, ¿no? Que le Ujú. llaman, que en realidad no es multitarea, es que estás cambiando de actividad una y otra vez. O sea, Sí, es como si prendieras y apagaras, ¿no? Prendo y apago, pero en segundos. O sea, sí, prendo y apago en lo que te contesto un sí, mensaje, pero ya volteé y estoy manejando, pero... Y entonces, en realidad, eso es agotador. sí. Y entonces hablo contigo, pero ya estoy poniendo atención, pero ya regreso, pero entonces estoy lavando los platos, pero estoy revisando el celular. O sea, no estás haciendo en realidad un cambio veloz entre uno y otro y entonces no estás en ningún lado porque poner atención 2 minutos, digo, 2 segundos, pues no es poner atención. Y no sé si a ti te pasa, pero yo últimamente oigo a muchísima gente constantemente decir, estoy cansada, estoy muy cansada. O sea, porque de veras yo creo que Sí, cognitivamente sí, estamos agotados. O agotados. sea, tienes una vida con cosas, con trabajo, con Sí, problemas, sí, con tal, más la sobreinformación, por supuesto. ¿no? O sea, que abres tu teléfono y ya pasaron 5 cosas, ¿no? Sí, sí. Más todo lo que hagas, o sea, todos los que trabajamos también de manera digital en muchas cosas, es un cerebro Es cansado. un cerebro cansado. Y eso va a traer consecuencias, Por supuesto, ¿no? por Más supuesto. adelante seguramente, que todavía no Que las ya, que conocemos exacto, ya a las ese nivel. empezaremos, exacto, las empezaremos a ver. Y la parte social, Social, que ¿no? no es para menos, ¿verdad? Que no es para Sí, a mí menos. creo que la más triste es sí como esta parte de como una infancia que no se está Ujú, vigilando, ujú. ¿no? O sea, siento que antes sí podía, o sea, en el juego a lo mejor no es que estuvieran tus papás todo el tiempo ahí, ¿no? Pero siento que había como más cercanía de Contacto, lo que estabas cercanía, viendo, de sí. lo que escuchabas, de lo que aprendías. O sea, y esta ¿De niñita no me quiénes gusta eran tus porque, ¿no? amigos? ¿De quiénes eran tus amigos? Y ahora es como, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué ven? ¿Qué hacen? ¿Qué escucharon? Pues quién sabe, ¿Quién sabe? ¿no? O Pero sea, ¿con igual y quién se ni te está enteras. relacionando? ¿Qué tipo de persona es? ¿Quiénes son sus padres? Ni te enteras, porque además justamente ahora también la posibilidad de hacer todas esas cosas con personas de otros países, ¿no? Totalmente, El mundo es enorme, sí. entonces claramente limita también estar involucrado de otras formas. Y mucha gente cree que esto como del control parental y Ajá, tal, ajá. vean la serie. O sea, Sí, 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 te sí, ríes del sí, control parental. sí, Por supuesto que los sí. adolescentes encontraron Encuentran la las formas, manera, claro, ¿no? Las más ingeniosas de ocultar lo que quieren, claro, ¿no? claro, O sea, iba a pasar, claro. porque no hay vigilancia, ¿no? Y aunque la intentes tener es muy complicado. Yo tengo Sí, amigas que me han dicho, no sabes, les he puesto todos los los controles candados, sí, parentales, los candados y encuentran la manera de sí, hackearlo. totalmente. Está Sí. increíble, o sea, porque sí, ¿no? Porque además sí saben más que nosotros. Ujú. Sí, claro. O sea, eso es definitivo. Entonces sí tenemos que estar
como muy pendientes, muy, muy pendientes. Sí, muy cañón. Muy cañón. Y otra de las cosas que han encontrado, pues, es como la desigualdad cognitiva, ¿no? Que se están viendo brechas muy Ay, sí, a mí me importantes. encanta eso. O sea, que la gente de, ¿no? De Silicon Valley y así, o sea, no es gente que mande a sus hijos a Sí. escuelas, con super pantallas, ¿no? Y todo digital. O sea, por el contrario. Sí, O sea, esa gente que empezó a hacer este mundo envía a sus hijos a escuelas que no están rodeadas de tecnología. exactamente. Justo porque lo que quieren es que tengan unos buenos periodos de atención, ¿no? Que desarrollen un montón de habilidades. Ajá. Eso es como, Es lo más incongruente, ¿no? es lo más incongruente, totalmente. Y justamente no solo ellos, ¿no? Las personas que desarrollan los programas Facebook, Instagram, no permiten a sus hijos tenerlos. Sí. Pues no me parece que sea cualquier cosa, ¿no? Sí, O no. sea, si yo hiciera, no sé, una Sí, vendo barrita pasteles de y no dejo que proteína mis y no hijos dejo... lo prueben, Exacto, ¿no? es Qué como, rareza. qué cosa más rara, por Sí, supuesto. sí. Entonces Pues es algo increíble tendrá tu producto, ¿no? Que no se lo darías a tus hijos. que no se lo darías a Está tus hijos. muy fuerte. Exactamente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Que creo que en estas capsulitas más pequeñas es como Es lo que queremos lograr. lo que queremos también lograr, ¿no? Creo que esto de fomentar el uso de libros físicos y la escritura a mano, Que ¿no? tú y yo siempre lo hemos hecho. Sí, la verdad, porque sí. ñoñas, La ¿eh? agenda a mano. Y el otro mano. día estuve en una conversación con otra mujer de mi escuela que es amiga tuya y también lo hace a mano. Ah, O muy sea, bien, sí, para que no como perdamos. unas abuelas, ¿no? Porque justo lo que decíamos, esta cuestión del ojo humano, Claro. ¿no? Es algo que nos va a ayudar muchísimo a no perder además habilidades que seguro ya los Sí. chavos ni tienen, Sí, ¿no? sí. Y que sí es importante para la Ujú. incluso neuroplasticidad, Sí. ¿no? El De otro nuestro día cerebro. justo le mandé una tarea a una consultante que escribiera. Y le dije, pero tienes que escribir en A papel mano. y con pluma. Y me dijo, es que me canso muchísimo. No me importa. Toma tiempos, descansa, haz Sí. pausas con papel y pluma. No, en el celular no, en la compu no le vas a dictar, vas a escribir. Sí. Y ahora es una tarea, ¿no? Escribir, porque es cansado y porque qué horror y porque qué flojera. Sí, pero Ni es modo. verdad que eres mucho más consciente cuando lo haces a mano, Claro. ¿no? De lo que estás pensando, de cómo lo vas a A escribir, plasmar. ¿no? Claro. Yo, por Claro. ejemplo, lo pienso, yo que escribo a veces, o sea, con muchas cosas personales, ¿no? O sea, veo cómo escribo cuando estoy en cierto nivel emocional y cómo escribo muy diferente cuando estoy muy tranquila, Claro. ¿no? O sea, Claro. el celular ni siquiera me daría esa capacidad. sí. O sea, lo vería completamente igual, ¿no? Sí. Entonces, esa creo que es una recomendación Exacto. importante, ¿no? La otra es las zonas libres de pantallas, horarios, lugares, situaciones específicas en las cuales las pantallas Sí. no estén presentes, Sí, ¿no? O sea, creo que de las más importantes son las recámaras sí. y la comida. O sea, en la recámara, de hecho, no deberías ni de cargar tu celular. Pero Sí, ni siquiera es sano, ni pero bueno. siquiera es sano, pero bueno. Lo hacemos porque ya es la forma de comunicarnos y una emergencia, ¿no? Y es lo primero que uno piensa. Ajá, sí, nos perseguimos, porque en realidad si lo dejas en sonar y lo cargas en el comedor, perfectamente oirías si sonara una llamada de emergencia, pero bueno, está bien. Sí, Pero cuando menos dejar de ver el celular 40 minutos antes de dormir, sí. ¿no? Y de verdad que esto yo creo que es una recomendación que es importantísima iniciarla cualquier edad. desde chiquititos. Sí. Porque yo ahora veo a Sí. adolescentes que es un problema de verdad que se los quiten en la Sí, recámara. sí, Si una vez que ya accesaron a eso, sí, ya se acostumbraron a dormir de esta forma, la pasan fatal cuando se los quitan, o sea, ni siquiera hay como un mejor comportamiento. sí, es un Entonces, iniciar esto sufrimiento. desde antes, ¿no? Desde que decides, si tu familia decides, yo le voy a dar a mi hijo un celular a los 8 años, perfecto, Pero nunca entrar en la limítalo, recámara. Ajá. ¿no? Como limitarías el uso de alcohol o de drogas. La salida ¿no? con los O sea, cuates. ajá. O sea, tú regresas a la casa a las 8 de la noche. A las 8 de la noche el celular está en la barra de la cocina. Exacto. Hasta el día siguiente. No habría nadie a un menor de 14 años que tuviera que hablarle, Exacto. ¿no? En Exacto. la En la madrugada. madrugada, por O sea, supuesto. Por supuesto. exacto. Y la otra, bueno, el uso de redes, ¿no? O sea, cómo funciona, porque creo que es muy interesante que también creo que en un inicio pensamos
que nosotros como que éramos el cliente, ¿no? O sea, de las redes sociales, ¿no? Y realmente es que las redes, pues somos, o sea, nos estamos vendiendo, ¿no? Sí, Constantemente sí, nosotros, por eso dicen que somos el producto. sí. Y ¿no? sí, porque en realidad los que llenamos las redes somos nosotros. Nosotros. Ujú, Sí, está ujú. muy, Sí. está muy genial. Y otra de ellas es que fomentar el aburrimiento, Sí. ¿no? O sea, espacios libres de celular, porque justo lo platicaba con un consultante esta semana, ¿no? Él es productor y es creativo, entonces me decía, es que me he dado cuenta que me siento menos creativo. Y le dije, pues claro. Entonces, Sí. una de sus tareas y lo que está haciendo propositivamente es aburrirse, ¿no? O sea, es estar una hora, literal, caminando, viendo el cielo, garabateando cosas, Qué difícil. escribiendo. Me dicen, no sabes, o sea, la meta es tratar de llegar a una hora, ahorita vamos en 10 minutos, cosa que me parece ya muy, muy loable, pero le dije, es que nuestro cerebro necesita eso para crear. Sí, Porque si lo llenamos completamente. de cosas, o sea, es como vaciarlo. Si está lleno de cosas, no puede crear cosas nuevas. Sí. Entonces también la creatividad se ve súper comprometida, súper comprometida. Es verdad. Y además con los niños yo siento que hay como muchas opciones, ¿no? O sea, yo que sí, yo decidí que el centro que yo dirijo es cero pantallas, ¿no? O sea, yo sí creo que la primera infancia no tiene, o sea, por qué. hay una tele por ahí, porque de repente la usamos para una junta, ¿no? Pero no más. O sea, y rara vez se prende y es más bien con adultos, ¿no? Y sí vemos que cuando ofrecemos como material que no tiene, o sea, no te dice qué hacer, o sea, estos bloques magnéticos, ¿no? Estos legos, pintura libre, o sea, son cosas que... ¿Complican? ¿Les complican? No, 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 les por el gustan. contrario, yo sí veo que desarrollan habilidades muy cañonas, porque de repente tú pasas estos bloques magnéticos que son muy cañones, y entonces ellos ya hicieron una ciudad, ¿no? Y ahí pasan cosas, y que si tú los tuvieras, el otro día sabía de un proyecto en donde era así de, y les pusimos películas todo el día porque faltó la mitad del grupo, ¿por? Sí, no. O sea, ¿de verdad? ¿2026? Sí. ¿Películas? O sea, Sí. ya, ¿no? Sí. Me parece que... Y es interesante esto que dices, Yoli, porque a lo mejor los niños de tu población fuera de ese espacio usan pantallas, pero la parte interesante es que los niños sí se adaptan. O sea, saben que en el centro no hay pantallas y entonces no te van a decir, y no las piden. Préstame tu celular, Nada, porque saben que no nunca. se los vas a... No hay. Entonces los niños saben en qué lugares están adecuados y en qué lugares no están adecuados. Entonces, si tú le das una pantalla y le dices, no entra a la recámara, ellos aprenden. Sí. Entonces, esa es responsabilidad y chamba de los adultos. Completamente. O sea, empezar desde ahí. Desde ahí, ¿no? Exacto. Pero bueno. Entonces, les dejamos eso por ahí, ¿no? O sea, regresemos a lo básico, no por nostalgia, sino porque es una supervivencia cognitiva. Nuestro cerebro lo necesita. Necesitamos sobrevivir en nuestra cabeza y no volvernos personas planas, poco empáticas, poco emocionales. La tecnología es maravillosa y está ahí y no podemos negar que de su existencia, ¿no? Está y necesitamos también usarla porque también, pero a nuestro favor. Creo que esa es la parte importante, usarla a nuestro favor. Sí, creo que en este espacio lo que queremos visibilizar es que estos países están llegando a estas conclusiones no porque se les ocurrió, no porque quieren hacer una campaña en contra de alguna red social, sino porque han visto a lo largo de estos años las afectaciones que han tenido en la salud mental, social, ¿no? de las personas. Entonces, hay justificación de por qué si estos países que mal no les va, ¿no? O sea, tan mal, lo hacen. Sí. Dejar ahí la información. Yo creo que si han tomado estas decisiones... No es necedad, no es por algo. Es porque y deberíamos de voltear a verlos un poquito más, ¿no? Yo creo que sí, México ha tenido muchas, o América Latina, muchas repercusiones, o sea, con sus adolescentes, solo con el tema, por ejemplo, de redes sociales. Entonces, creo que deberíamos de voltear más a ver esta forma de llevar la vida, ¿no? En que puedan ser más niños, más chavos, o sea...
Y si no lo hace el gobierno, como en estos países, empezarlo Sí. a hacer por nuestras casas. Sí, por que tu es, casa. que es lo que yo puedo Totalmente. controlar, ¿no? A mi casa, a mi persona, y si tienes hijos, a tus hijos, y si invitas gente en tu casa, a lo mejor, ¿no? Promover que eso, no sé, o sea, como desde Sí. tus espacios más pequeños, porque eso es lo que podemos ir haciendo. Así es. Pues bueno, Pues bueno, esta fue la pequeña, no tan pequeña cápsula en donde quisimos hablar de las no de pantallas. las no pantallas. ¿No? Y nos vemos pronto por aquí, como siempre. Muy bien. Chao, bye.